Llega la nueva programación. 18 horas cada día en directo. Intereconomía. Más directo. Más televisión. Muy buenos días. Barack Obama ha sido reelegido como presidente de los Estados Unidos. Hace 40 minutos, cuando eran las 5:20 de la mañana aquí en España, las 11:20 de la noche en Nueva York y apenas las 8:20 de la tarde en la costa oeste, en Los Ángeles, el candidato demócrata conseguía reunir los 270 votos electorales necesarios para alzarse con la victoria. Algunos habían aventurado que esta sería una noche muy larga, que el empate técnico con el que concurrían ambos candidatos a las elecciones podría obligar a diversos recuentos para aquilatar cada voto. Pero no ha sido así. La balanza se ha decantado hacia el lado de los demócratas de manera temprana y sin dejar lugar a dudas. Ahora debemos analizar cuáles han sido los estados clave para esta victoria de Obama, cuál ha sido el peso del voto hispano, cómo son las celebraciones en Chicago en la fiesta electoral de los demócratas y cuál es el ambiente en Boston, en el cuartel general de los republicanos de Mitt Romney. También estamos a la espera de escuchar las primeras palabras de Barack Obama, reelegido, como les decimos, presidente de los Estados Unidos, y ver cómo se ha seguido la noche electoral aquí en España. Les invitamos a que nos acompañen en las próximas horas en este especial informativo. Son las 6 de la mañana, las 12 de la noche en Washington, las 9 de la noche en Los Ángeles. La noticia de alcance mundial es que Barack Obama, el candidato demócrata, ha sido reelegido como presidente de los Estados Unidos. Una primera valoración deberemos encontrarla por parte de los demócratas. Hoy en este especial informativo en Intereconomía Televisión nos acompaña Alana Mocheri. Ella es profesora de la Universidad Europea de Madrid. Señora Mocheri, muy buenos días. Muy buenos días. Enhorabuena. ¿Y cuál es la valoración que hace de este temprano resultado que hemos tenido? Bueno, yo no me he sorprendido mucho. Yo estuve diciendo, sobre todo desde domingo en mi blog, que íbamos a ganar con 303 votos electorales. No estoy exactamente segura de dónde estamos en este punto en el recuento, porque todavía hay algunos estados para contar. Pero bueno, ya estaba teniendo muy buena pinta ya hace unas horas. Sobre todo lo que me estaba dando mucha tranquilidad fue los resultados en Florida, muy igualados, ganando Obama también. Pero la cosa empezaba muy justa, no estaba tan claro al inicio de la noche. Pero mira, yo pensaba que Romney lo iba a ganar con bastante diferencia. Y también lo mismo con el norte de Carolina, al final sí lo ha ganado, pero sí, algunos estados que yo los daba ganado para Romney y han salido bastante más igualados. Y entonces luego, sí, seguir los estados que hemos ido ganando, realmente sí, al salir hacia aquí desde la fiesta de los demócratas sabía que era una victoria y luego lo vi en el taxi. Usted lo celebra aquí con nosotros en Madrid, sus compañeros lo hacen en Chicago, luego veremos qué tal se lo están pasando. Donde la fiesta no es tal es en Boston, donde los republicanos, pues lamentablemente, estarán penando el no haber conseguido algo que por un momento sí llegaban a acariciar. James Levy es el representante de los republicanos en España. Señor Levy, muy buenos días. Muy buenos días. ¿Qué valoración podemos hacer? Bueno, hemos caído corto. Posiblemente hemos ganado incluso en el voto popular, pero según las reglas, las normas que hay, obviamente no hemos alcanzado nuestros objetivos. Y así es, esas son las reglas del juego. Y el presidente Obama y los demócratas han ganado en una lucha muy dura, pero hoy no se puede decir nada más que enhorabuena. Nos dicen que en estos momentos el propio Barack Obama ha subido ya a Internet una primera fotografía en la que está, ahí le pueden ver, celebrando su victoria, abrazándose a Michelle Obama. Son, sin lugar a dudas, las primeras imágenes de las muchas que vamos a ver a lo largo de esta madrugada ya mañana, en las que las celebraciones van a ser constantes. Iván Espinosa de los Monteros, analista político, muy buenos días. Muy buenos días. ¿Era de esperar que tan madrugadoramente, tan prontito esta mañana íbamos a tener un resultado tan claro, tan decisivo? Bueno, yo hubiera pensado que no, yo hubiera pensado que esta iba a ser una elección mucho más cercana. Yo imaginaba que a estas horas todavía estaríamos viendo algunos estados que se considerarían too close to call, ¿no? Demasiado ajustados para decidir todavía de qué lado habían caído. Y de hecho, como decía James, el voto popular, el voto, digamos, contado de uno en uno, ha estado muy apretado y está siendo muy apretado. El señor Romney está ganando por algunos pocos cientos de miles
pero es verdad que los estados claves, sobre todo Florida y Ohio, que suman en total pues casi 47 votos electorales, son los que han decidido esta batalla, yo creo, porque han caído al lado del señor Obama más temprano de lo que estaba previsto. Miguel Ángel Rodríguez Cabeda, analista político, muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Esperábamos que esto se prolongara incluso durante días. Algunos decían que hasta semanas, que iba a ser tan reñido que tendrían que recontar cada uno de los votos. ¿Por qué se ha producido un vuelco tan definitivo cuando hemos llegado al esperado Ohio? Bueno, la verdad es que sí, todos esperábamos, sobre todo Florida y Ohio eran los dos estados en los que se esperaba que pudiera haber incluso una diferencia tan pequeña que fuera por debajo del cuarto de punto porcentual y por tanto obligar a un recuento manual. Eso en Ohio nos podía llevar a hablar de 4 semanas e incluso más, ¿no? Estamos hablando de llegar casi a mediados de diciembre o a finales de diciembre sin saber realmente quién habría sido el presidente, de haber sido esos los estados clave. Al final, pues es que estos dos estados ni siquiera van a ser tan clave, porque Obama ha conseguido victoria en otros de los estados bisagra, en los que no se estaba prevista. Son estados con menos votos electorales, pero al fin y al cabo, al conseguir más de los que esperaba, la suma también supera tanto a Florida como a Ohio, con lo cual, pues incluso aunque se produzca un empate que todavía sigue más o menos ahí, por lo que voy viendo ahora mismo en el New York Times, Ohio sigue empatado, pero es que tampoco importa. En cualquier caso, Obama seguiría liderando y seguiría ganando la reelección. José Carlos Rodríguez, periodista, muy buenos días. Muy buenos días. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Porque aquí nos estábamos imaginando eso, una larguísima noche electoral, las encuestas decían que estaban muy empatados. ¿Ha habido algún tipo de engaño en las encuestas para movilizar voto o de verdad se esperaba otra cosa de la que realmente ha ocurrido? No, sí, en realidad, por lo menos si comparamos las encuestas del 2010 con los resultados y las encuestas del 2008 con los resultados, había un cierto sesgo a favor de los demócratas. Es decir, que no se puede decir que haya habido una estrategia, ni mucho menos. La gente tampoco dice siempre la verdad cuando responde frente a un encuestador. ¿Y qué es lo que ha pasado? Pues ahora se abre un momento apasionante para los politólogos, que es ver sitio por sitio cómo se distribuye el voto, qué es lo que dicen las encuestas a pie de urna sobre la raza, sobre el sexo, los hombres, las mujeres. Y hay alguna encuesta, si quieres luego lo podemos comentar, para saber qué es exactamente lo que ha pasado. Lo que sí ha pasado, lo que sí sabemos, es que Barack Obama ha sido reelegido, pero que ha sido reelegido de una forma muy justa, aunque finalmente en votos electorales puede tener una mayoría amplia. Y eso también es motivo, yo creo, de preocupación para la administración Obama y para los demócratas. Xavier Cajo, periodista, muy buenos días. Buenos días. Ahora miraremos el mapa y contaremos exactamente votos populares y votos electorales, pero hasta hace solamente unos minutos Mitt Romney tenía más votos populares que el propio Barack Obama, que sin embargo se llevaba más votos electorales. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, sí, esto no es la primera vez que pasa y yo creo que lo que viene a reflejar es que van a continuar con su mayoría en el Congreso, que va eso cómodamente y que Obama ha ganado estas elecciones sin ninguna épica. Esto no es lo de Grant Park de hace 4 años. Esto ha sido ganar sin bajar del autobús. O sea, ha habido lugares en Estados Unidos, en California, donde han cerrado los colegios y 10 minutos después ya les anunciaban que Obama iba a ser presidente. O sea, aquí las encuestas no han reflejado en absoluto los resultados. Eso es un hecho. Luego, algunas conclusiones. Yo estoy contigo en que ni Ohio ni Florida han sido definitivos ni tan importantes como se decía. Ha sido mucho más importante la debacle que han tenido en Massachusetts, por ejemplo, o la debacle que han tenido en Virginia, o que todo el cinturón de voto hispano se le ha ido a Obama. O sea, en su inmensa mayoría, Nevada, Colorado, Nuevo México, todo eso, Florida, ha ido a Obama, pero vamos, de saque, con una holgadísima mayoría. Eso no estaba previsto en absoluto y demuestra pues que ese primer gran colectivo ahora en Estados Unidos, que es el voto hispano, 51 millones de personas, pues se ha decantado claramente hacia Obama, ¿no? En favor de Obama. ¿Qué va a pasar ahora con un Congreso que sigue en manos republicanas? Pues probablemente pues que Obama va a tener muy limitada sus capacidades políticas de actuación y que vamos a tener pues un previsible horizonte gris en cuanto a no medidas, digamos, demasiado espectaculares en lo que podríamos llamar la gestión del día a día de la política en Estados Unidos.
Bueno, tendremos ocasión de hacer todos los análisis. Primero vamos a echar un vistazo al mapa de los Estados Unidos, porque en este momento son las 6:10 de la mañana aquí en España, una hora menos en Canarias. Como saben, son las 12:10 de la noche en la costa este, las 9:10 de la noche en la costa oeste, y eran las 5:20 de la madrugada nuestras, cuando todavía no sabíamos quién iba a ganar, cuando en ese momento Barack Obama alcanzaba los 270 votos electorales. Pensábamos que la noche iba a ser mucho más apasionante. No lo ha sido. Gonzalo Vans, muy buenos días. ¿Qué tal, Javier? Muy buenos días. Cuéntanos, se ha iniciado la noche, cómo ha ido evolucionando el mapa y cuando de repente a las 5:20 de la mañana ya todo ha quedado listo para sentencia. Pues efectivamente, como bien decías, el estado clave sin duda ha sido este que ven ustedes aquí, de color azul, ha sido Ohio, era uno de los que estaba en disputa, de los que claramente se veía de los estados balanza, de los que se de los swing, en los que se veía que a lo mejor podía caer del lado republicano o del lado demócrata, junto con Florida, que de momento no tenemos el recuento oficial 100%, todavía hay la lucha, aunque de momento Obama va a la cabeza. Hay otros estados, como por ejemplo este de Virginia, que también ven ustedes en color gris, que de momento todavía no se ha decantado la balanza, pero que de momento está en cabeza Romney. Vamos a ver, les voy a explicar claramente porque lo que ven son los estados de color azul, son los que han ganado los demócratas, los rojos son los que han ganado los republicanos. Por ejemplo, California ya ha sido cuando sin duda ya se ha desatado, en Chicago todo el fervor demócrata porque ya se sabía que iba a ir claramente hacia los demócratas tradicionalmente, como Texas, que es otro de los que más delegados tiene. Como saben ustedes, la mayoría están los 270, de momento Obama ya ha superado con creces esa mayoría de delegados. Como ven, hay dos costas en Estados Unidos, la este y la costa este. Las dos costas normalmente, tradicionalmente, siempre han sido, o en los últimos años, ya ocurrió en el año 2008, hacia los demócratas, mientras que toda la mancha roja del centro suele ir tradicionalmente hacia los republicanos. Llama la atención, por ejemplo, algunos estados como, por ejemplo, Nuevo México, que en este caso no es de color rojo, sino que ha sido de color azul. Aquí ha habido un pequeño error porque claramente ha ido hacia los demócratas. Es un estado donde tradicionalmente, en los últimos años, siempre había ganado los republicanos, pero ahora con una gran mayoría hispana ha cambiado hacia color azul, hacia los demócratas. Otros estados, como decía por ejemplo Javier Horcajo, llama la atención que Massachusetts, que lo tienen allá arriba, justo, me voy a intentar girar hacia aquí, justo con 11 delegados, que es donde fue gobernador los Romney, donde el propio Mitt Romney llegó a ser gobernador, pues ha pasado al lado demócrata. También Illinois, por ejemplo, que es de donde saben todos ustedes que es Barack Obama, este sí que ha sido feudo demócrata, con lo cual, Javier, las grandes, no ha habido muchas sorpresas, la costa este, la costa oeste han sido claramente para los demócratas, el centro claramente hacia los republicanos y los tres estados donde estaban las claves, que insisto ha sido Ohio, ha sido claramente para los demócratas, Florida todavía no se sabe, aunque ya no es necesario porque ya ha ganado Barack Obama, aunque probablemente vaya a ser demócrata, insisto, Virginia y algunos estados de la costa, como el propio Massachusetts, pues han sido claramente para los demócratas y ha sido lo que ha dado la victoria a Barack Obama. Gracias, Gonzalo Vans. Señores, yo les pregunto, ya tenemos presidente de los Estados Unidos, ha ganado Barack Obama, pero ¿qué va a pasar en las próximas horas a medida que vayamos conociendo el recuento de otros estados? ¿Va a ser significativo los datos que vayamos conociendo o ya no? Bueno, siempre hace falta hacer el recuento. También lo que es más importante ahora, queremos saber los resultados de otras elecciones en los estados. Sí. Ya sabemos que el Senado, parece que sí, el Senado queda en manos de los demócratas y probablemente la Cámara de Representantes también se quedará con los republicanos. Sí, significa que no va a hacer mucho cambio en la habilidad que tiene Obama de legislar. Y ya veremos si los republicanos vuelven con ganas de colaborar. Pero luego también hay muchas otras elecciones en todo el país, elecciones no solamente de representantes, senadores, también de gobernadores, de iniciativas. En California hay algunos importantes que yo estoy esperando, entonces hay mucho que ver. Todavía queda mucha tela que cortar. Sí, hay cosas que... Muchas cosas por conocer todavía. Hombre, pero son temas menores, fíjate. Yeah. El Congreso está ahora 193-141, es muy difícil que caiga la mayoría republicana en el Congreso. Yeah. Las presidenciales, 285-200, o sea, es que está muy decidido todo. Que hay temas menores interesantes, sí, pero para la historiografía más que otra cosa, ¿no? Y luego en Estados Unidos es que está todo muy pautado. Saldrá ahora Mitt Romney, felicitará al presidente, se pondrá a disposición del presidente y se apagará como lágrimas en la lluvia. Y se acabó Romney. Y ya pensemos en dentro de 4 años y bueno, y Obama seguirá en esa fase que yo creo que ha sido muy sorprendente de presidente pues huidizo, de presidente
reflexivo, de presidente cerrado, que yo creo que tiñe a Obama después del asunto de Bin Laden, y continuaremos con ese Obama gris, ese Obama que algunos en términos económicos asusta, en el sentido de que bueno, pues produce un endeudamiento que ya veremos a dónde nos lleva, aunque tiene muy limitada su capacidad política. Yo quería apuntar que efectivamente todavía está la elección de la Cámara de Representantes, la elección del Senado es muy importante porque Barack Obama va a tener que legislar con el Congreso. El diseño del sistema político de los Estados Unidos es precisamente así, no se concentra el poder, sino que está repartido. La Cámara de Representantes va a quedar en manos de los republicanos, ya lo estaba, y el Senado va a quedar en manos demócratas. Es importante ver si los demócratas mantienen el número de senadores que tenían, si incluso lo mejoran. ¿Por qué cantidad? ¿Por qué margen? Porque, bueno, a mitad de esta segunda legislatura volverá a haber elecciones, como ocurre siempre, y a lo mejor tiene Obama 2 años para poner en marcha, para continuar con la reforma sanitaria, que es su gran apuesta. Después de estos 2 años, después de las siguientes elecciones, que serán en el 2014, no está claro que vaya a mantener el control del Senado y, por tanto, podría tener problemas para sacar adelante su gran proyecto. Estamos hablando de cuestiones técnicas, de las elecciones que se han celebrado hoy. Se renueva la Cámara de Representantes, 1/3 del Senado, 11 gobernadores, además de lo más importante, esas elecciones presidenciales. Mucho se ha hablado acerca de la complejidad del sistema electoral de los Estados Unidos. Vamos a repasarlo. A los que nacen y crecen con este complejo sistema electoral puede parecerles que es sencillo, pero no así a alguien no familiarizado con él. 1.600 jurisdicciones electorales, delegados, papeletas distintas para cada estado y un sinfín de peculiaridades caracterizan al sistema electoral estadounidense. Lo primero que ha de saberse es que se enmarca dentro de unos plazos fijos. El día de las elecciones es siempre el segundo martes de noviembre y el presidente electo toma cargo el 20 de enero del año después. Cargo en el que permanece durante 4 años y al que se podrá volver a presentar solo una vez tras ser elegido. Esto en cuanto a los plazos, pero si nos centramos estrictamente en la forma de elección, es importante saber que se trata de un sistema electoral indirecto, pues el presidente y el vicepresidente son elegidos por un colegio electoral. A diferencia de lo que ocurre en España, donde los electores votan directamente por un partido, en Estados Unidos los ciudadanos, previamente inscritos en el censo electoral, eligen a los delegados que les representarán en el colegio electoral formado por 538 delegados, que serán los encargados de elegir al presidente y al vicepresidente. Para ganar los comicios se necesitan un mínimo de 270 votos. La mayoría de los estados tiene un sistema por el cual el que gana se lleva el total de los electores. Así ocurre en estados como California, here we come, right back, que son tradicionalmente demócratas, o habitualmente republicanas, pero estados como Maine o Nebraska tienen un sistema de elección de delegados proporcional. El segundo martes de noviembre se elige también toda la Cámara de Representantes y 1/3 del Senado. Concluidas las elecciones, los delegados se reúnen el 17 de diciembre para votar por sus candidatos. La próxima cita electoral es el 6 de enero, cuando el Congreso se reúne para el recuento de votos. El vicepresidente, como presidente del Senado, anuncia al ganador. En caso de empate, la Cámara elige al vencedor por mayoría simple. El presidente electo tomará posesión del cargo el 20 de enero por 4 años consecutivos. Un sistema electoral, el de los Estados Unidos, que miramos desde todo el mundo. Iván Espinosa de los Monteros, ¿un buen sistema electoral, un modelo a seguir de la democracia más importante del mundo? Bueno, al menos un sistema que sabemos que lleva funcionando muchos años, ¿no? Y un sistema que a mí me gusta porque tiene una
ventaja respecto a español, y es que ahí se elige por un lado el sistema ejecutivo, al ejecutivo y por otro lado al legislativo, no como en España, donde nosotros solo elegimos al legislativo, solo elegimos a los diputados, por cierto, listas cerradas, ahí son listas abiertas. En España, como digo, elegimos el legislativo y el legislativo es el que elige al ejecutivo, es decir, nosotros no elegimos nunca directamente si el presidente de gobierno es el señor Rajoy o es el señor Zapatero o es el señor Aznar. Elegimos quiénes son los diputados y los diputados son los que eligen al presidente de gobierno. Nosotros no tenemos esa opción, como digo, que en Estados Unidos sí. Por un lado votan al presidente y por otro lado votan al Congreso y al Senado. Y se puede dar el caso, y lo hay, de que hay algunos votantes que eligen a un candidato de un partido para una oficina y un candidato del partido contrario para otra, porque digamos que el perfil de un candidato y lo que ha votado y su récord, como llaman ahí, pues es mejor o se adapta mejor a los deseos de un votante, aunque sea del partido contrario. Yo creo que es un sistema que tiene su sentido y que a mí me gusta bastante. Miguel Ángel Rodríguez Cabello, ¿coincide con eso? ¿Es un sistema adecuado? Coincido además, obviamente es uno de los sistemas más abiertos en cuanto a posibilidades de elección. Hoy como estábamos comentando hace un momento, aparte digamos, de lo más importante que es la presidencia o que pueda ser las cámaras, hay elecciones de todo tipo. En California seguro que lo que estábamos comentando hay una serie de cosas que en el ballot, en este caso en la papeleta que se rellena, pues que seguramente tienen que ver con temas de educación, escolares, distritos escolares, presupuestos. En Massachusetts, por ejemplo, me tuiteaba antes un compañero periodista que hayan aprobado la utilización de la marihuana medicinal, etcétera. O sea, son pequeñas cosas que a nivel internacional no nos van a cambiar la vida, pero que a nivel local son muy importantes y que además la población estadounidense tiene la posibilidad de votarlo ellos. ¿Sería posible aquí? Difícilmente, porque esto requiere primero de un conocimiento de lo que se vota. En ocasiones incluso seguramente no sea tanto como sería deseable, pero bueno, requiere un conocimiento de todas las medidas que se llevan a las elecciones, por un lado, y por otro lado se requiere participación constante. O sea, hay que ir a votar muchas veces, muchas cosas, y eso ahora mismo en España no lo veo bastante probable. Es un sistema complejo del que, sin embargo, todo el mundo parece tomar nota, parece modélico, y siempre hemos dicho que, bueno, que tiene una serie de variables en función de los estados en los que se vota, el número de población que tiene, los votos electorales que otorga cada uno de ellos. Históricamente se ha dicho que Florida es uno de los estados más complejos. En algunas elecciones se ha convertido en el centro de atención porque hubo que haber montones de recuentos en las papeletas, en otras ocasiones porque podía decantar la balanza. Nuestro compañero Carlos Ruiz Ocaña se encuentra en Florida, en Miami, donde son las 12:20 de la noche. Carlos, muy buenos días desde España. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estáis? Muy buenas noches aquí en Miami, son las 12:20, como decías exactamente. Y como habéis comentado ya, Florida, Miami ha sido un estado curioso porque se suponía que iba a ser clave absolutamente junto con Ohio y finalmente ha dado un poco igual. Al final el resultado de Florida, que efectivamente ha sido muy ajustado, pero al final da igual porque los otros swing states, digamos, se han ido hacia Obama, con lo cual finalmente no ha sido tan decisivo como pensamos por aquí en Miami. Pero finalmente no ha sido tan decisivo en esta ocasión, quizá lo ha sido más Ohio, pero esto de ser uno de los estados cambiantes le da un cierto morbo, ¿no?, a la población de ese estado, que siempre se considera un poco más decisiva que la del resto de estados. Efectivamente, y sobre todo, Javier, en estas elecciones en el 2012 se esperaba que fuera muy decisivo el voto de los cubanos. Como sabéis, la presencia de los cubanos en Miami es fortísima y se decía que iba a castigar a Obama porque, bueno, consideraban que ha sido muy flojo con las políticas de la familia Castro. Finalmente ha estado mucho más igualado, no ha pesado tanto ese voto cubano y lo que hemos dicho, Florida finalmente no ha sido tan decisivo. Incluso me atrevería a decir que ni siquiera Ohio, es decir, ha dado igual. Han sido estados como Colorado, North Carolina, Iowa, etcétera, los que al final han decidido que se vaya la balanza hacia Obama. Hace solamente unas horas, Carlos, al constatar las larguísimas colas que había para votar, todos allí en Florida pensabais que el recuento iba a ser larguísimo y que aquí no se iban a dar las uvas. Sin embargo, todo se ha precipitado. ¿Realmente desde ahí también esperabais que la cosa fuera tan tempranera como ha sido finalmente? No, la verdad es que hay que reconocer que muchísimo nos hemos equivocado en nuestras predicciones. Pensábamos que iba a ser esto eternísimo, que iba a ser muy largo por esas colas que decíamos. Aquí en Miami ha habido seguramente las colas más largas de todo Estados Unidos, colas de hasta 4 y 5 horas incluso, la gente ha tenido que esperar para votar. Y finalmente, como hemos dicho, todo se ha precipitado, ha ido como la seda, se ha recontado todo muy rápido y por suerte pues no hemos tenido que esperar tanto tiempo para saber quién era el presidente. Se rumoreaba incluso que podía dar el caso de que aquí la gente en Estados Unidos se fuera a la cama sin saber quién era el presidente de estas elecciones.
Carlos Ruiz Ocaña, desde Miami, que sigas bien esa noche electoral, esos recuentos. Dentro de un rato volvemos a hablar contigo. Hasta luego. Perfecto, gracias Javier, hasta luego. James Levy, una derrota, pero por un momento en las últimas horas, a juzgar por las encuestas, la cosa parecía que estaba realmente ajustada. Hubo esperanzas realmente de acariciar el sueño de obtener la presidencia. Sí, hubo esperanzas. Y realmente creo, como dicen, que los dos lados pensaban esta noche que iban a ganar. No creo que ninguno de los dos estaba diciéndolos para engañar al otro. Sí, esa desilusión es bastante dura, no hay una derrota dulce, es bastante amarga, pero vamos a seguir. Estados Unidos lleva más de 200 años de elecciones y democracia y esta noche ha sido la noche del presidente Obama. A estas horas están ya empatados en el voto popular, pero durante las primeras horas de la noche Mitt Romney tenía más voto popular que el propio Barack Obama. Es un poco descorazonador, ¿no?, ver que los ciudadanos te votan más y que luego el voto electoral se lo lleva el otro. Sí, al final es así, también es bastante amargo, pero los dos partidos tienen que afrontar esto a veces. El señor Gore, por ejemplo, afrontó exactamente esa situación con gran dignidad en el año 2000. No se convirtió en presidente, aunque tenía más votos. Y si esta noche al final tenemos más votos que el presidente Obama, no hay que decir nada de ello. Son las reglas del juego, así. El señor Gore en el año 2000 se resistió como gato panza arriba y se agarró justamente a Florida, el estado del que estábamos hablando, peleó hasta el último momento porque no quería reconocer la derrota. En ocasiones puede darse sorpresas, ¿no?, en un estado en concreto donde la cosa se pueda encasquillar, estancar. De hecho, en Florida hoy para mí ha sido muy interesante ver, cuando ya se hace la distribución por ciudades, de las 5 o 6 ciudades más importantes de Florida, todas, menos Jacksonville, han votado demócrata. Esto estamos hablando del condado de Miami-Dade, por ejemplo, donde está Miami, donde está el núcleo más duro, anticastrista y mucho más republicano de la rama, digamos, más radical, y aún así el resultado ha sido también demócrata. De todas maneras, si uno coge el mapa de las elecciones del 2008, si lo coge por estados, pues bueno, tenemos un mapa que es más o menos conocido. Si se coge la elección por condados, lo que vemos es una gran mancha roja. Correcto. Y unos pequeños puntitos azules. ¿Por qué? Porque el voto demócrata se concentra en las ciudades. Con lo cual, este resultado de Florida es típico. El país está muy dividido entre de ciudadanía urbana, de ciudadanía en rural, en los suburbios. Bueno, esta noche probablemente el presidente Obama ganó a mayoría de los suburbios. Pero el país está muy dividido. Pero eso no importa. Si alguien mira el mapa y ve, mira, hay tanta roja. Bueno, no, eso es geografía. Lo que importa son los votos y el presidente ha ganado. Es bastante difícil para nosotros. Una de las cosas que va a tener que pensar el Partido Republicano es que si afrontamos una situación donde perdemos 99% de voto negro, de personas de color, de negros en Estados Unidos, si perdemos 70 y algo % de voto hispano, es casi imposible que ganamos matemáticamente. Eso es lo que ha pasado esta noche. Porque cada vez más. Hay que ganar como 75% de población original blanco para ganar. Y creo que hemos ganado como 71 o 72. Y esto que describes tiende a empeorar. Y cada año Estados Unidos es menos blanco tradicional y más hispano. La población negra no crece, pero más hispano. Y esos son factores demográficos que eso ha es llevado lo que vemos en California, donde los republicanos están quedando como un partido minoritario ahí por el cambio demográfico, y California es donde va el país demográficamente. Pero también este fenómeno entre el voto popular y el voto electoral es importante. Y bueno, puede ser que esta vez Romney lo gana o no, es que no está claro. Pero lo que pasó en 2000 también fue doloroso, muy doloroso. Y hemos hablado del sistema electoral, pero la cosa es que sí, está muy bien para todos los otros elecciones. Elegimos los senadores, los gobernadores, los congresistas, todos por un voto popular, todos menos el presidente. Y este sistema electoral yo creo que es una debilidad en nuestro sistema. Yo no estoy a favor de ese sistema. Yo creo que merece la pena mirarlo y pensar en cambiarlo. Pero hay cosas muy buenas de nuestro sistema, como nuestro sistema de primarias, que realmente lo gestionan los partidos y están mucho más abiertas y deja mucho más oportunidades para los nuevos políticos, que ellos pueden entrar en
en las campañas más pequeñas y empezar sus carreras. Eso sí es muy bueno. De todas maneras, la historia de tu país lo dice. Hubiera sido muy raro, tenía que haberlo hecho muy mal Obama para no ser reelegido. Pasa muy pocas veces. Entonces lo que engañaban eran las encuestas. Fueron engañados. Pero las encuestas han elegido bien. Sí, Nate Silver lo ha. Las encuestas sí, pero Justamente. los resultados dicen otra cosa. Y los republicanos estaban diciendo hasta el final que las encuestas están mal. Y no estaban mal. Sí, y luego hay otra cosa que es lo del efecto del huracán Sandy. En todos los sitios donde ha habido efectos del huracán Sandy ha ganado Obama, ¿no? Sí, pero eran estados que iban a ganar. A pesar de que una de cada 5 Jersey, casas New York. afectadas siga sin electricidad, ¿no? Cosa que es también muy llamativa, ¿no? Sí, pero eran estados había ya castigo. azules para empezar. New York, New Jersey, No, eran pero- estados que iba a ganar. Pero ha sido muy importante porque en los últimos días ha salido muy presidencial y ha podido contrastar su gestión de este desastre Pero por eso natural te con digo lo que de 4 Bush. años... Luego 4 las años declaraciones del de Romney que helicóptero- iba a quitar FEMA. 4 años de helicóptero verde y de avión azul y de limusina y de chapa de Seoul, pues acaban siendo muy importantes y el elector, pues es muy difícil que se le olvide eso, si no es que lo has hecho muy mal. Bueno, en la mayor parte de elecciones, generalmente el que está in office, ¿no? El que está en el cargo es el que suele revalidar, y en contadas ocasiones se ha dado el caso de que el candidato haya conseguido desalojarle de la Casa Blanca, ¿no? Hombre, tiene una posición, digamos, privilegiada, ¿no? Por ejemplo, ahora mismo el huracán Sandy, estamos hablando de él, porque realmente ha sido un punto clave para la reelección. Ya no tanto en los estados afectados, que como estábamos diciendo, ya eran azules, sino la imagen que ha dado hacia el exterior. Esa foto famosa con Chris Christie, una persona que es súper conocido y es del partido rival, del partido republicano. Viendo cómo los dos se ponen hombro con hombro a ayudar a la gente, eso le da un toque humano al presidente, que eso ha trascendido mucho más allá de los estados afectados, ¿no? El verle, Ya ha verle destacado manos el a la tema obra, ¿verdad? de cambio climático, que no ha salido hasta entonces en la campaña. No hemos hablado nada de este tema. Los republicanos, la mayoría, niegan que existe y los demócratas no. Es que creemos a ciencia y entonces ha sido muy importante llevar este tema a la campaña y hablar de eso. Bueno, en las elecciones del 84 fueron las primeras en las que se habló del cambio climático, de este tipo de cuestiones. Desde entonces ha sido un tema central, que a veces más importante, a veces menos, en todas las elecciones hasta esta, que no se había tocado hasta en fin, que ha ocurrido lo de Sandy. Yo creo que no debemos perder de vista una cosa, ¿no? Que estas elecciones, a pesar de lo que parezca por los votos electorales, en los que vamos a acabar viendo pues un Obama cerca de los 300 o por encima, y un Romney solo ligeramente por encima de los 200, han sido elecciones muy ajustadas. O sea, insisto, es que el voto electoral engaña un poco. El voto popular, el número de votos, va a estar prácticamente empatado y con una ligera diferencia a favor de Mitt Romney. Y lo que le ha perjudicado ha sido la distribución de esos votos, ¿no? Pero yo creo que el huracán Sandy no ha tenido una incidencia muy grande, porque realmente hay 4 estados que varían respecto a las mejores previsiones que tenía el señor Romney, ¿no? Que son Florida, Ohio, Virginia y Colorado, de las cuales solo Florida se ha visto afectada por el huracán y probablemente no ha cambiado mucho, por lo que estuvimos viendo las encuestas de antes del huracán. Es decir, que el huracán deja una imagen de un presidente pues muy pendiente de su país, y contrariamente a lo que pasó Bush con el huracán Katrina, el que le perjudicó mucho, aunque no tuvo luego ningún efecto electoral porque no se volvía a presentar. Pero el señor Romney no ha capitalizado esto porque no tenían cómo hacerlo, puesto que era simplemente un candidato a la oposición, y el señor Obama pues ha estado en su papel. Pero yo creo que no ha ganado votos con esto. Y al final, esto va a parecer que ha sido una gran victoria de Obama, y es verdad que va a ganar de una manera clara, pero no olvidemos que ha sido por pequeños o por pocos miles de votos en 4 estados distintos, que son los que hubiera cambiado completamente la noche electoral si se hubieran dado, como digo, esos 4 estados, Florida, Ohio, Virginia y Colorado. Pero es evidente que cualquier situación de emergencia nacional beneficia al presidente, al commander in chief, ¿no? Al comandante en jefe, Katrina, ¿no? que toma decisiones, sea catástrofes naturales, sea situaciones de guerra. Es aquel viejo dicho, ¿no? De Si lo gestionen bien. que no hay que cambiar de caballo en mitad del río, ¿no? Es decir, no, ahora estamos ocupados en algo, ¿no? Pero es una oportunidad, sí, da la oportunidad. La oportunidad de aparecer. Y luego lo pueden hacer bien o mal. Es un poco injusto Oportunidad para el gobernante, claro, el candidato no la tiene. La magnitud de la tragedia del Katrina no es comparable a la del Sandy. Ha no sido es muy distinto comparable. porque tuvimos Luego la gestión fue una poco gestión acertada. en Luisiana mal y gestión Ya, federal pero- mal. Sí, sí, Entonces, pero pobre gente. la consecuencia era de una dimensión muchísimo mayor
y de unas consecuencias catastróficas terribles. Pero ha subrayado la discusión que tenemos entre demócratas y republicanos, porque los republicanos que favorecen un Estado, sobre todo federal, más pequeño, y lo que ha dicho Romney, que él cree que mejor que estos servicios se queden en manos de los estados. Pero el problema con eso, con los desastres naturales que ocurren en ciertos estados y sobre todo a veces en estados pobres, es que no hay forma de distribuir el riesgo entre los estados, mientras como un país entero podemos asumir mejor estos riesgos y gestionarlo entre estados, porque normalmente no está de solamente un estado. Bueno, en California sí tenemos los terremotos para nosotros mismos, pero si es Louisiana, tampoco era solamente Louisiana de Katrina, había más estados y hace falta coordinación. Yo quisiera apuntar una cosa en relación a lo que ha comentado Iván, de que Sandy ha podido no tener tanto efecto. Yo difiero en ese caso, porque las encuestas justamente anteriores a Sandy tenían un empate técnico, e incluso Gallup y Rasmussen, había unas cuantas agencias de encuestas que daban favorito a Romney, por nada, por medio punto, por un punto, por 2 puntos. Y sin embargo el resultado, ya no hablo de encuestas, hablo de hace una semana a hoy, el resultado es abismal, con lo cual yo creo que sí que ha ayudado a muchos, sobre todo a muchos indecisos. Al que tiene el voto pensado en Estados Unidos es muy difícil cambiárselo. Sin embargo, pero a los indecisos sí. Sin embargo, las encuestas hechas por CNN a pie de urna indican, o por lo menos la gente dice, que el huracán Sandy no ha afectado mucho en el sentido de su voto. Sin embargo, hay otro elemento que, sin embargo, que es muy importante, que es el voto de las mujeres. Hace 4 años siempre había una diferencia a favor del Partido Demócrata. Hace 4 años era de 13 puntos. Desde ¿Cómo, perdón? Desde el año 80. Desde el año 80 hay una diferencia importante a favor del Partido Demócrata dentro de las mujeres. También hay elecciones en las que es más grande y menos. Según esta encuesta de CNN, el 54% de las mujeres habrían votado por Barack Obama, por el 44% que habrían votado por Mitt Romney. Son 10 puntos de diferencia, 3 menos que hace 4 años, pero aún así una brecha significativa e importante. Y importante porque votamos más. En 2008, 10 millones más mujeres votaron que hombres. Votamos y eso es muy importante. Lo que no se refleja en estos resultados es lo que decían las encuestas durante los últimos 2 años, de que la mayoría del pueblo americano estaba descontenta de cómo había gestionado Obama la cuestión económica, ¿no? Sobre todo el empleo, pero también cómo había manejado el tema de la deuda o también cómo había manejado la recuperación, ¿no? Si los resultados, bueno, están ya, pues fíjate, está más consolidado, da la sensación de que eso no era exactamente como nos lo habían contado, ¿no? Porque si no, pues hubiéramos tenido por lo menos algunos estados en los que el paro está siendo ya pues una amenaza, hubieran sido claramente pro Romney y no lo han sido, ¿no? De todas maneras, yo creo que tampoco los candidatos republicanos y el candidato republicano que ha salido elegido son especialmente buenos. Es decir, yo he seguido con mucha atención las primarias del Partido Republicano y yo no he visto un gran candidato que realmente suponga una apuesta clara frente a Obama. Y Romney es un hombre de mucha valía personal, un hombre además muy interesante, pero yo no le veo como un candidato rompedor capaz de decidir unas elecciones. Además, Romney ha tenido muchos patinazos, ¿no? que pueden ser impropios, digamos, de una persona que quiere acceder a la presidencia de Estados Unidos. Pues lo que sí que queda bastante abierto, lo comentábamos hace un momento, antes justo de entrar en antena, era qué va a venir después en el Partido Republicano, ¿no? Porque seguramente este es el adiós de Romney. Y sí que hay otros candidatos buenos. Sarah Palin está deseando poder entrar en la escena política ya en un primer plano. Por ejemplo, Marco Rubio, que se habló mucho tiempo de él como posible número 2 de Romney, al final no lo fue. Es una persona que además, aparte de ser carismático, tiene una capacidad de atracción hacia la comunidad latina que ahora mismo el Partido Republicano no tiene. Estábamos hablando también de Chris Christie, que hemos citado anteriormente. Toda esta gente sí son candidatos que parece ser
que puedan tener algo que decir posteriormente. Pero fíjate cómo ninguno de ellos... Ninguno estaba en la anterior, correcto. Exacto. No estaba en las primarias. Son las 7 menos 20 de la mañana, están en directo en Intereconomía de Televisión. En estos momentos, la 1 menos 20 de la madrugada en la costa este norteamericana, las 10 menos 20 de la noche en la costa oeste. Gonzalo Vans, cuéntanos qué actualización de datos podemos hacer a estas horas. ¿Qué tal, Javier? Muy buenas tardes. Pues los últimos datos, confirmaciones oficiales que tenemos, y es que Montana finalmente, como Montana finalmente ya ha habido un recuento oficial. También tenemos Colorado, que finalmente ha sido para los demócratas, así como Virginia, que de momento todavía el resultado no es oficial, pero pese a que Romney ha ido toda la noche, americana ha ido por delante, parece que en los últimos recuentos están dando, todavía no es el recuento 100% oficial, pero que este estado, Virginia, que era uno de los que podía decantar la balanza hacia un lado o hacia el otro, finalmente va a ser demócrata. Pero ¿qué es lo que está ocurriendo? Otra vez, todo el centro del problema está en Ohio, porque en este momento Mitt Romney todavía no ha comparecido en Estados Unidos, ya que parte de su equipo, de su staff, le está pidiendo a la comisión electoral en Ohio un posible recuento electoral, porque los republicanos todavía no quieren ceder esta gran plaza que de momento, a falta del resultado 100% oficial, es demócrata. Así que de momento Obama no va a comparecer, así lo marca la tradición, hasta que no comparezca su rival, el derrotado, y parece que Romney se está resistiendo. Es lo que está provocando una gran polémica en todos los medios de comunicación estadounidenses, y así se hace eco en nuestro país, porque parece que Romney y el equipo de Romney está presionando al candidato republicano para que pida ese recuento de voto. Y como datos, Javier, paradójicos, y es que, como bien decíamos, ha ganado Barack Obama, pero de momento todavía Romney sigue por delante en lo que se dice intención de votos. Aquí en España sería, es decir, que un partido ha obtenido más escaños que el otro, pero el partido perdedor ha obtenido más votos, que es lo que de momento está ocurriendo en Estados Unidos. Dicen que finalmente ganará Obama también en intención de votos, 1,5 puntos, 2,5 puntos porcentuales por delante de Romney, pero de momento, Javier, Romney va por delante en intención de voto. Y respecto a los votos electorales, Romney tiene 290 en este momento, Obama 290, frente a los 200 de Romney. Efectivamente. Si contamos todos los estados, también se ha actualizado Hawái, que como ven este estado 4, Alaska todavía no, porque era uno de los últimos en que iba a votar, pero poco a poco se han ido sumando el recuento, van cerrando todos los colegios electorales, ya han cerrado la mayoría, pese a que hay 9 usos horarios en Estados Unidos, y ya los datos oficiales van saliendo en pantalla. 290 demócrata, o 303 los demócratas, mientras que Romney sigue por debajo un poco más de 200. 303 demócratas. ¿Y en qué estado está el conflicto en este momento? En Ohio, que es efectivamente una de las plazas que siempre hay en disputa, porque de momento los republicanos no reconocen la derrota electoral, y hasta que no lo hagan, Romney no saldrá a comparecer. Ahí parece ser una disputa interna en los republicanos, unos que afirman que ya debe reconocer la derrota y otros que piden un recuento electoral. Gracias, Gonzalo Van. James Levy, agarrándose hasta el último momento de disputar Ohio por si acaso arañan algo allí. No, realmente no entiendo lo que está pasando. No sé por qué hay esta rechazo. Parece que está tan claro el resultado que de poco vale pedir un recuento en un estado en concreto, ¿no? Sí, no entiendo la estrategia. Está obvio que aunque ganamos Ohio, no ganamos la elección. No sé, necesito más datos antes de opinar. O sea, a veces podría ser por otra elección de Ohio, otra elección más pequeña, ¿sabes? Sí, algunas de las otras cosas que están en el barrio. O sea, no necesariamente la candidatura presidencial. Sí, podría ser una estrategia de otra cosa, que no sea nacional. Sí, porque realmente a estas alturas, con 303 votos para Obama, parece ser que los 18 de Ohio difícilmente podían cambiar la balanza, ¿no? Con los datos que tenemos hasta ahora, parece que en esos estados péndulo, que son los que interesan el día de las elecciones, solamente habría ganado Romney en Carolina del Norte, en esa gran ciudad del sur, ¿no? O sea que todo lo demás se ha decantado a favor de Obama, ¿no? Bastante previsto. Yo creo que una cosa que también ha sido muy importante es la movilización de votos de la campaña de Obama, una especialidad de ellos que empezaron en 2008, pero esta vez ha sido una operación muy sofisticada. También la campaña de Romney también ha hecho eso, pero no de forma tan sofisticada como la campaña de Obama. Y por supuesto, por el lado de los demócratas, para nosotros siempre es más importante movilizar este voto, porque tenemos más votantes, pero votantes que no suelen votar. Y ha sido un punto muy importante en esta victoria, una cosa que sabemos que puede aumentar el voto, a veces por 2% y a veces por más. He visto estudios que da 6 puntos más si haces una buena movilización de los votos. Entonces es una cosa muy importante. Una buena movilización, un buen programa, pero ¿cuál es la diferencia entre Barack Obama y Mitt Romney? Hemos querido hacer una comparativa de sus programas.
Muy igualados en sondeos, pero muy diferentes en sus programas electorales. Las promesas de Obama y Romney se confrontan en sus puntos nucleares. En cuanto a crisis económica, el candidato republicano se centra en la reducción de impuestos. En cambio, Obama no quiere una reducción de impuestos a los más ricos, sino que solo para los que tengan rentas más bajas. En materia económica, pretende estimular a través de grandes inversiones la industria del automóvil, educación, infraestructuras, industria, energía o salud, entre otras. En cuanto a las relaciones con Oriente Próximo, Romney apoya la retirada militar norteamericana de Afganistán a finales de 2014 y en Irán pide que mantenga abierta la opción militar si Teherán prosigue su programa nuclear. En la misma línea, Obama, después de llevar a cabo un incremento sustancial de tropas norteamericanas en Afganistán, ha firmado el plan para su reducción gradual, con el objetivo de que concluya las operaciones de combate a finales de 2014. Están de acuerdo en cuanto a Afganistán, pero en Irán, el demócrata, aunque también es contrario al programa de desarrollo nuclear, se opone a plantear una opción militar a corto plazo. La reforma sanitaria y el aborto son otros dos puntos fuertes. Romney propone derogar la ley sanitaria de Obama y devolver la competencia de asuntos sanitarios a los estados. Quiere impulsar que los ciudadanos suscriban de modo individual seguros médicos privados, con una serie de medidas que los hagan más baratos para los trabajadores con menos recursos. En cuanto al aborto, anuncia que su presidencia será pro-vida. Por su parte, Obama respalda el desarrollo de su reforma sanitaria, que establece la cobertura médica obligatoria para los trabajadores que no tienen un seguro privado. En cuanto al aborto, apoya la vigente, es decir, apoya que el aborto sea un derecho constitucional, regulado por cada estado. Son los programas que han llevado finalmente a lo que ha sido esta noche electoral en la que tenemos ya un clarísimo vencedor, Barack Obama, presidente de los Estados Unidos. Queremos que observen una imagen, pantalla partida. A la izquierda verán Chicago, una fiesta con todo jolgorio, alegría. Es la fiesta de los demócratas. A la derecha ven Boston, es la reunión de los republicanos. Bastante más parada, es quizá el momento del análisis, de la reflexión de por qué no han conseguido ese triunfo que parecía que acariciaban. Las dos imágenes son suficientemente representativas. Las vemos aquí en España a las 7 menos cuarto de la mañana, cuando la noche apenas empieza en Estados Unidos. En un lado, como les decimos, a la izquierda, Chicago, cuartel general de Barack Obama, donde todos son celebraciones, palmas, vítores y banderas ondeando. A la derecha estamos viendo un Boston en el que, bueno, quizá la alegría no es lo más destacado. Ha llegado el momento del análisis, saber qué es lo que ha ocurrido. ¿Y qué es lo que ha ocurrido? Nos preguntamos nosotros, porque estaba claro que iba a ser así. Yo creo que una de las cosas que ha ocurrido es que los demócratas han ganado en todos los grupos minoritarios. Pero claro, cuando se suman todos los grupos minoritarios, al final resulta que son mayoría, ¿no? Es decir, si uno coge la población negra, la población hispana, las mujeres, los gays, es decir, cualquier pero no somos minoritarios. No, pero al final somos más. La suma de todos esos pues son más. Y al final cuando hablamos de hispanos hablamos de 50 millones de personas. Claro, y cuando hablamos de la población negra, pues 40 y pico millones también. Y las mujeres pues son la mitad de la población, aunque suman incluso y James lo ha explicado más de la mitad de los bien. votos. Es que tiene razón, porque el Partido Republicano tendrán que reflexionar mucho. Es una cosa que yo siempre sigo muy sorprendido, que ellos no están intentando captar este voto hispano más, porque cada vez es más importante. Hay unos 2 puntos de porcentajes cada elección que ellos tienen más voto, más participación, y hay que pensarlo bien, porque como digo, podemos ver en California dónde va, y va hacia un partido minoritario, y no creo que son así, van a ser así de tontos. Eso es un partido que tienen muy buenas estrategias, y yo creo que van a tener que hacer unos cambios. Y hay una creciente polarización. También ocurre con el voto blanco. Cada vez se concentra más hacia el Partido Republicano. Sí. O sea que hay una polarización ahí creciente. Sí, pero no se puede seguir ganando con solamente el voto blanco y de hombres. Claro. No, pero está claro que cada vez es más importante otro tipo de colectivos. Por ejemplo, hace unos años hubiera sido impensable ver a un candidato hablar en español. Ahora cualquier candidato que quiere ganarse el voto tiene que hacerse su vídeo en español, mirando a cámara. Y hemos visto a un Barack Obama con un cuidado español trabajándose ese voto. Es importante, ¿no? Es muy importante, y además habrá que ver, eso será muy interesante, ver las cifras de participación de los hispanos. Porque si bien es cierto, como decía Iván, que hay 50 millones, tenemos que recordar que 11 millones no tienen papeles. Y de los otros, de los que quedan, aproximadamente creo que son, ahora hablo de memoria, pero creo que son unos 26 millones los que están registrados para votar y pueden votar. Entonces, ¿cuántos de estos realmente han ido a las urnas? Eso veremos si ha sido realmente determinante o no cuando tengamos esa cifra, porque no la tenemos ahora mismo, ¿no? Blancos y negros tienen una alta participación habitualmente en las elecciones, mientras que los asiáticos y los hispanos suelen participar Los negros no menos. suelen participar.
No, sí, pero a lo mejor una de las cosas que deben... Claro, es que estamos hablando de poblaciones absolutas o de poblaciones registradas. Pero no suelen población votar. absoluta, los afroamericanos no suelen ir a las urnas, pero de los que se registran van casi todos. Pero hay algunas cosas Bueno, os que comunico sí. que en este momento ya ha superado en voto popular Barack Obama con 50.230.000 votos frente a 50.110.000 para Romney. Era una de las cosas que durante toda la noche generaba esa descompensación, más votos populares para uno frente a votos electorales para el otro. Finalmente lo ha superado también. Perdón, Orcajo, tienes interrumpido. No, tradicionalmente venía a decirse que el voto hispano, aunque fuera pues flaco, era un voto que castigaba a un presidente afroamericano. Y eso ahora vamos a tener que revisarlo, porque a la luz de los datos no se sostiene. Y entonces esta tradicional rivalidad que podía haber entre el votante hispano y el votante afroamericano, pues no es así, ¿no? Y ahí lo vemos como pues en estados donde el voto hispano era decisivo. Estoy pensando, por ejemplo, en estados raros, ¿no? Porque en Nevada resulta que el voto hispano acaba siendo decisivo, ¿no? O ya no te digo en Florida, pero en Colorado acaba siendo decisivo. No, cada vez más. Cada vez más. Y sin embargo, pues ahí gana Obama. Entonces, en Nevada también pronto, ¿no? hay otras minorías como la filipina, ¿no? Que es muy prodemócrata, en fin. Es muy interesante y muy necesario ver la distribución del voto por sexo y sobre todo por grupos raciales. Respecto a otras votaciones que se celebraban esta noche, dejemos por un momento la candidatura presidencial. ¿Algo a destacar? Cámara de Representantes, Senado, quizá alguno de los pequeños referendos que se celebraban. Hombre, la Cámara de Representantes ha habido una mayoría holgadísima. Están 205 a 148. O sea que, la delegación de California es bastante importante, pero todavía estamos también... Todavía no ha entrado estoy siguiendo la campaña de Lois Capps, que es mi distrito en California. Ella y Abel Maldonado están muy igualados, pero dice que ella está saliendo con una ventaja. Pero todavía esos son los que van a tardar un poco, porque acaban de cerrar las urnas en California. No, aquí yo creo que lo más destacable es precisamente eso, que no destaca nada. O sea, nos quedamos como estábamos ayer prácticamente. La evolución es muy pequeña. Lo que sí permite, eso sí, es que en los próximos 4 años, y sobre todo dentro de 2, puedan evolucionar ciertas cosas. ¿No? Hablaba antes James, justo antes de entrar, en lo que puede hacer el presidente de cara, sobre todo al Tribunal Supremo, etcétera, etcétera, porque realmente, políticamente hablando, la fuerza política actual, por lo menos desde ahora hasta dentro de 2 años, queda bastante igual de cómo estaba. Hay que ver si los resultados en el Senado le permitirían a los republicanos tomar la mayoría del Senado dentro de 2 años. Yo creo que es complicado, pero habría que ver si eso es posible o no. Y luego sobre el Tribunal Supremo, si queréis podemos hablar un poco de eso, porque es muy importante. Es extraordinariamente importante. Es muy importante, sí. Yo he tomado nota bueno, sabéis que los miembros del Tribunal Supremo los propone el presidente y los ratifica el Senado. He tomado nota de la edad de algunos de los jueces. Por ejemplo, Ruth Bader Ginsburg tiene 79 años. Anthony, que es más progresista, podríamos decir. Anthony Scalia, que es conservador, 76. Kennedy, que estaría en un terreno más intermedio, 76. Stephen Breyer, 74. Es decir, probablemente haya 4 miembros de los 9 que forman parte del Tribunal Supremo que podrían dimitir o podrían abandonar su puesto, que es complicado que duren 4 años más, ¿no? Y entonces eso le sitúa a Barack Obama en la posibilidad de dar un giro ideológico dentro del Tribunal Supremo. Esto es muy importante porque por primera vez en la historia reciente, quiero decir, desde Warren, incluso desde antes, hay un Tribunal Supremo de una cierta mayoría conservadora. Y es un hito realmente muy importante dentro de la historia de los Estados Unidos. Y esto puede volver a cambiar con una mayoría de nuevo progresista. Importante también que eso, lo que hay que destacar es que, claro, y eso no solo dura la legislatura, eso dura hasta que esta gente que vayan a poner dure, hasta que duren ellos. Sí, entonces la decisión, por eso pues, de ahí la importancia, ¿no?, del todo el tiempo que puede durar esa nueva mayoría en el Tribunal Supremo. Y también, incluso eso ha sido muy clave en haciendo campaña hacia los votantes, las mujeres, porque los derechos reproductivos es un tema muy importante para las mujeres. No es solamente un tema de derechos, sino
un tema de económico. Sí, vamos a controlar nuestros destinos económicos y entonces es muy importante para las mujeres mantenerlo y más si Romney tuviera la oportunidad de poner más jueces y vamos a ver a lo mejor otro voto para quitar Roe versus Wade. Son cosas muy importantes para el voto femenino. Lo que Roe versus Wade, por cierto, es la sentencia que permitió el aborto en Estados Unidos. Sí. Pero lo que suele pasar con el Tribunal Supremo es que los que son miembros del Tribunal Supremo no se retiran hasta que no tienen asegurado un sustituto de la misma cuerda, ¿no? Uno al otro, sí. O tenga un problema de salud muy grave. La última persona que se retiró, pues se retiró por un problema de salud muy grave dentro de su familia, que era el de su marido, no el de ella misma. Y si no, es muy difícil que se retiren. Y tenemos casos de miembros del Tribunal Supremo con más de 80 años que siguen trabajando y además en plenas condiciones mentales, ¿no? Lo que también se produce a veces es una evolución, porque claro, los candidatos que llegan a ser miembros del Tribunal Supremo lo son muchas veces pues a los 50, 55 años y se pueden tirar 30 años o 35 años siendo miembros del Tribunal Supremo y en ese tiempo pues ellos evolucionan ideológicamente y candidatos que en su momento fueron propuestos por presidentes republicanos acaban teniendo posiciones más moderadas y al revés, otros candidatos que vienen teóricamente... Bueno, ahí tenemos ya a Mitt Romney, está compareciendo en Obama, es el momento en que asume por tanto la derrota. Vamos a ver si escuchamos por un momento algunas de sus palabras. Et je prie pour que ce président arrive à guider notre nation. ¿Qué? Ya es el momento de reconocer esa derrota. Según el Twitter de la BBC, Romney ha telefoneado ya hace solamente unos minutos a Barack Obama. Era ese momento que estábamos esperando, el del reconocimiento de la derrota necesario para que sea el propio ganador quien pueda comparecer a reconocer su victoria. Era el momento esperado, ¿no, el Cajo? Era el momento esperado, pero fíjate que cara. Yo creo que la cara lo dice todo. Hombre, circunstancias ha perdido. Circunstancias. Es que realmente pensaba que podía creo ganar, que se había llegado a creer eso de que tenía solo un discurso de 1800 palabras escrito que le daba, agradecía el triunfo y no tenía otro, ¿no? La sensación de estar muy tocado. A ver, parece que estábamos escuchando esas palabras. Vamos a ver si Estoy es posible convencido de que hubiera sido una estupenda, una increíble primera dama. De hecho, para mí ha sido eso, mucho más para mi familia y toda la gente a las que se ha acercado durante la campaña, con comprensión, cariño. También quiero agradecer a todas las personas que han formado parte de mi campaña, a sus familias, por haber pasado tantas semanas, muchísimas, lejos de sus hogares. Quiero dar gracias a Matt Rose por haber liderado esta campaña. Han hecho un extraordinario esfuerzo, no solo para mí, Mitt Romney, sino para este país que tanto queremos. Y también daros las gracias a todos vosotros, muchos voluntarios, a los donantes de dinero, a los patrocinadores. No creo que ningún esfuerzo pueda compararse con todo lo que durante todos estos años habéis hecho. De verdad que muchísimas gracias. Y muchas gracias por tantas horas de trabajo, donaciones, por todos los recursos, también incluso las dedicaciones, las oraciones que nos habéis hecho, que nos habéis inspirado y habéis sido, sin duda, lo mejor que podíamos creer, llegar a imaginar. Estados Unidos está en un momento complicado y tenemos que ponernos nosotros, los líderes, a trabajar. Y nuestros compatriotas, ciudadanos, están también en un momento complicado, con muchos problemas de paro, y hay que trabajar con los profesores, con todas las personas de esta sociedad para poder seguir reforzando los principios de honestidad, también de integridad, y del éxito dependerá el papel de los padres de las casas estadounidenses. Estaremos con ustedes para crear puestos de trabajo, para seguir moviéndonos hacia adelante. Hay que poner a las personas, sin duda, que hay que poner a las personas por delante de la política en Estados Unidos, y creo que es lo que toca ahora en este momento.
J'ai voulu être président car je me préoccupe du sort des États-Unis. Me presenté a candidato a presidente porque estoy muy preocupado por Estados Unidos, porque creo que los principios en los que Estados Unidos